Mi nombre es Carolina Martínez, tengo 36 años y vivo en Ciudad de México. Durante años trabajé en el templo, realizando tareas administrativas y ayudando con la organización del lugar. Ese día fue como cualquier otro, llegué temprano, organicé documentos, revisé papeles y me aseguré de que todo estuviera en orden. Pero al caminar por los silenciosos pasillos, algo me llamó la atención. Una puerta discreta, casi imperceptible, parecía fuera de lugar. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. Solo quería hacer mi trabajo, pero descubrí algo que nadie debería ver. La sensación de que algo andaba mal crecía con cada paso, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Comenta tu ciudad y país para saber hasta dónde llega mi voz. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Todos los días, mi rutina comenzaba temprano, antes de que el templo se llenara de fieles. Mi trabajo consistía en limpiar, organizar documentos, revisar registros y mantener todo impecable. Cada detalle parecía sencillo, pero la responsabilidad que sentía hacía que cada tarea fuera a la vez pesada e importante. Recorrer los silenciosos pasillos, revisando cada escritorio, cada cajón, cada archivo, era un ritual que repetía con disciplina. El sentimiento de servir a Dios me fortalecía, y la confianza que los líderes depositaban en mí reforzaba mi dedicación. Los líderes siempre mostraron aprecio por mi trabajo, un gesto, un cumplido, una palabra de reconocimiento me hacían sentir parte de algo más grande. Me confiaron importantes tareas administrativas, como organizar las actas de las reuniones, preparar documentos para eventos y mantener el orden en el templo. Esta confianza me infundió un sentido de pertenencia, y creía que mi trabajo silencioso era esencial para la santidad y el funcionamiento del templo. Los demás empleados también me respetaban. Había una jerarquía clara y cada uno sabía cuál era su lugar. Mantuve un perfil bajo, centrado en mis tareas, evitando involucrarme en chismes o discusiones. Sin embargo, con el tiempo, noté pequeñas inconsistencias en el ambiente, documentos que desaparecían misteriosamente, archivos parcialmente sellados, pequeñas notas que nadie comentaba, puertas que permanecían cerradas incluso cuando nadie debía tener acceso. Todo esto empezó a molestarme, despertando una curiosidad silenciosa que intentaba ignorar. A pesar de estas pequeñas anomalías, continué mi trabajo con cuidado y devoción. Cada paso que daba por el templo, cada documento que organizaba, cada mesa que limpiaba, me acompañaba una sensación de normalidad que, en ese momento, parecía absoluta, pero algo dentro de mí me decía que no era así. Había detalles que no encajaban, y la sensación de que me estaban vigilando o de que se escondían secretos tras puertas cerradas aumentaba mi incomodidad. Mientras revisaba papeles y organizaba archivos, noté que algunos documentos contenían información inusual, nombres de personas de las que nunca había oído hablar, actas de reuniones que parecían confidenciales, carpetas con sellos y notas que nadie comentaba. Se me encogía el corazón cada vez que encontraba esta evidencia de que algo estaba sucediendo más allá de mi comprensión. La tensión aumentaba, pero seguí cumpliendo con mis obligaciones, intentando mantener una apariencia de normalidad y devoción. El sentimiento de servir a Dios persistía, pero mezclado con una inquietud que aún no podía identificar. Había un delicado equilibrio entre cumplir con mis responsabilidades, respetar la jerarquía y mantener la conciencia tranquila, y la silenciosa curiosidad por lo que realmente ocurría dentro de esos pasillos y archivos secretos. Cada gesto de cuidado con los documentos y cada esfuerzo por mantener el orden parecían, al mismo tiempo, reforzar la rutina y acercarme a algo que aún no comprendía del todo. Los líderes seguían observándome de cerca, pero sin levantar sospechas. Cada cumplido, cada gesto de confianza, parecía reforzar mi compromiso con el templo y, al mismo tiempo, crear una barrera invisible que me impedía comprender plenamente lo que estaba sucediendo.
Sentía que había algo más profundo, pero aún no tenía el valor ni el conocimiento para investigar. Con el paso de las semanas, pequeñas inconsistencias comenzaron a acumularse en mi mente, puertas cerradas, archivos que aparecían y desaparecían, registros secretos y objetos fuera de lugar me mantenían en vilo. Intenté ignorarlos, concentrándome en mi trabajo y en la sensación de servir a Dios, pero la curiosidad silenciosa persistía, como una sombra que crecía a medida que cada día se repetía con una apariencia de normalidad. Y así, entre la meticulosa rutina y la creciente constatación de que algo no andaba bien, recorrí los pasillos del templo, cumpliendo con mis tareas y observando cada detalle con renovada atención. La sensación de que había un secreto oculto, algo que nadie debía ver, se intensificaba. Con cada momento, mi día parecía normal, pero sabía que en cualquier momento podría descubrir algo que cambiaría por completo mi percepción del templo, de los líderes y de la misma fe que creía seguir. Fue en este contexto de rutina, vigilancia silenciosa y pequeñas inconsistencias que mi día a día comenzó a transformarse en algo extraordinario. Aún no lo sabía, pero cada detalle observado, cada documento incompleto, cada puerta cerrada, me preparaba para el momento en que finalmente encontraría lo que nadie se atrevía a mencionar, la oficina secreta, y con ese descubrimiento, la vida que conocía dentro del templo nunca volvería a ser la misma. Con el paso de los días, empecé a notar pequeñas inconsistencias que antes me habían pasado desapercibidas. Puertas que normalmente estaban abiertas permanecían cerradas, incluso sin motivo aparente. Pasillos que recorría a diario de repente parecían inaccesibles, como si hubiera zonas del templo que nadie debería explorar. Estas señales, sutiles, al principio, se acumularon en mi mente, creando una sensación constante de que algo se ocultaba, algo importante que aún no podía comprender. Mientras organizaba documentos y archivos, noté que algunos papeles desaparecían temporalmente, mientras que otros reaparecían con alteraciones que no podía identificar. Carpetas selladas, sobres sin remitente, registros incompletos. Cada detalle me inquietaba, y una mezcla de curiosidad y miedo comenzó a dominar mis pensamientos. Sabía que algo andaba mal, pero la magnitud de lo que podría estar sucediendo aún se me escapaba. Cada pequeña pista parecía una pista, pero al mismo tiempo conllevaba el peso de la responsabilidad de no ser descubierto. Las miradas de líderes y empleados también empezaron a incomodarme. Algunos pasaban a mi lado rápidamente, desviando la mirada, mientras que otros me observaban durante segundos que parecían eternos. Era imposible saber si notaban algo en mí o si simplemente cumplían con sus rutinas, pero la sensación de ser observados aumentaba la tensión. Cada gesto, cada expresión, parecía ocultar intenciones que no podía descifrar. El silencio del templo, antes reconfortante, ahora parecía cargado de secretos y expectativas. Recibí instrucciones, pero sin explicaciones completas. Las órdenes de organizar ciertos archivos o limpiar áreas específicas iban acompañadas de una extraña solemnidad, como si cada detalle fuera crucial y solo unos pocos pudieran comprender su significado. Cada movimiento, cada objeto que tocaba, parecía parte de un sistema cuidadosamente diseñado para mantener el control, y comencé a darme cuenta de que mi función, aunque discreta, me ponía en contacto con información sensible. Mi mente empezó a trabajar sin parar, intentando atar cabos. Me preguntaba quién tenía acceso a esas puertas cerradas, por qué ciertos archivos eran secretos y por qué nadie comentaba nunca sobre esas áreas. Cuanto más reflexionaba, más consciente me hacía de que me enfrentaba a algo que iba mucho más allá de la rutina administrativa. El templo, que antes me había parecido transparente y sagrado, ocultaba capas de misterio y reglas no escritas que comenzaba a percibir con cada vez mayor claridad. Al mismo tiempo, mi cuerpo reaccionó al miedo y la curiosidad.
Un escalofrío me recorrió la espalda cada vez que pasaba cerca de una puerta cerrada. Mi corazón se aceleró, mis pasos se volvieron cautelosos y mi atención al detalle se intensificó. Cada pequeño sonido, el crujido del suelo, el eco de unos pasos lejanos, el susurro del viento a través de las ventanas parecía amplificar la tensión que sentía. La sola idea de seguir investigando me generaba una mezcla de emoción y aprensión. En varias ocasiones, intenté racionalizar lo que veía. Pensé que podrían ser solo protocolos administrativos, archivos confidenciales rutinarios o medidas de seguridad comunes. Pero había algo en la energía del ambiente, en el comportamiento de los líderes y en la constante presencia de puertas cerradas que no encajaba. Mi instinto me decía que esto era diferente, que no se trataba de simples formalidades y que la verdad se estaba protegiendo cuidadosamente. Mi curiosidad se volvió casi insoportable. Cada vez que organizaba papeles, limpiaba escritorios o caminaba por los pasillos, mis ojos se dirigían a rincones oscuros, a rendijas de puertas, a lugares de acceso prohibido. Cada detalle captaba mi atención, y mi cerebro lo registraba todo, como preparándome para un descubrimiento inevitable. La sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo se volvió constante, alimentando una tensión silenciosa que se intensificaba cada día. El miedo a investigar era real. Sabía que cualquier paso en falso podría tener graves consecuencias, desde una reprimenda hasta la pérdida de la confianza y el respeto dentro del templo, pero, al mismo tiempo, la necesidad de comprender la verdad, de descubrir qué estaba sucediendo realmente, era irresistible. Me sentía dividido entre obedecer, guardar silencio y proteger mi propia seguridad, o explorar y arriesgarme a descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Con el paso de los días, las pequeñas señales se convirtieron en un rastro invisible que apuntaba a algo oculto, algo que nadie mencionaba. Cada puerta cerrada, cada expediente incompleto, cada mirada sospechosa me recordaba que estaba lidiando con algo más que simples tareas administrativas. Empezaba a comprender que estaba en medio de un sistema, cuidadosamente construido, donde cada secreto tenía su función, y mi curiosidad podía revelar información que no debía conocerse. La incomodidad, mezclada con la ansiedad, empezó a moldear mi rutina. Limpiaba, organizaba y gestionaba con sumo cuidado, siempre consciente de que cualquier movimiento podía interpretarse como sospechoso, pero, en el fondo, la certeza de que algo muy grave se escondía me impulsaba a seguir observando y registrando mentalmente cada detalle. Sabía que, tarde o temprano, descubriría el origen de estas señales y la naturaleza del secreto oculto tras esos archivos y puertas cerradas. Y así, entre la meticulosa rutina y la creciente constatación de que algo andaba mal, cada día dentro del templo se convertía en una mezcla de deber, miedo y curiosidad. Todo parecía normal a primera vista, pero las pequeñas pistas me preparaban para algo mucho mayor, algo que estaba a punto de revelarse. La tensión y la expectación crecían, como una nube silenciosa, anticipando el momento en que finalmente encontraría la verdad tras las puertas cerradas, un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Mientras limpiaba el pasillo lateral del templo, mi mirada se fijó en un detalle que nunca antes había notado. Tras una de las paredes de la oficina administrativa, casi camuflada por el tono de la madera y la sombra, había una sutil grieta que sobresalía de la estructura perfectamente alineada de la habitación. Al principio, pensé que era una imperfección en la pared, un detalle que había pasado desapercibido durante años de rutina, pero algo en mi instinto me decía que era más que eso. Una sensación de alerta recorrió mi cuerpo, mezclando miedo y curiosidad de una forma casi palpable. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando suavemente en el suelo de madera pulida. Cada movimiento parecía amplificado por el silencio del templo, y mi corazón se aceleró al darme cuenta de que algo importante estaba allí, oculto a plena vista. Al tocar la superficie,
me di cuenta de que no era solo una grieta, era una puerta camuflada, perfectamente ajustada, pero con sutiles señales de uso. Era como si la hubieran usado, pero nunca la hubieran descubierto. Sentí una opresión en el pecho, y una mezcla de miedo y anticipación me dejó paralizada por unos segundos. La puerta estaba hecha de un material diferente al de las demás del templo. Su madera era más oscura, más densa y presentaba vetas antiguas, lo que indicaba que había resistido el paso del tiempo. La cerradura, metálica y corroída, parecía vieja, pero aún funcional, lo que sugería que alguien tenía acceso constante a ese espacio. No había ninguna llave a la vista, y la simplicidad de la cerradura contrastaba con la importancia de lo que presentía tras ella. La puerta en sí parecía fuera de lugar en un entorno meticulosamente organizado, atrayendo la atención sin que nadie la hubiera notado antes. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras sopesaba mis opciones. La primera era retirarme y fingir que no había visto nada, manteniendo mi rutina como si ese detalle no existiera. La segunda era asomarme por la rendija, intentando comprender qué se escondía sin exponerme. La tercera, y la más arriesgada, era abrir la puerta por completo y enfrentarme a lo desconocido que había sido cuidadosamente protegido. Cada opción conllevaba un riesgo diferente, y cada elección parecía pesar más que cualquier decisión que hubiera tomado en mi vida. El silencio absoluto del templo aumentaba la tensión. Solo oía mi propia respiración, acelerada por el miedo, y el tenue sonido del viento que entraba por las ventanas. La sensación de estar ante algo prohibido era abrumadora. El templo, que siempre me había transmitido seguridad y devoción, ahora parecía un laberinto de secretos y enigmas, y estaba a punto de descubrir uno de ellos. Cada detalle de la puerta parecía susurrar: no deberías estar aquí, pero si entras, verás la verdad. Mientras reflexionaba, mi mente revisó todos los días anteriores, cada momento en el que había notado pequeñas inconsistencias, documentos faltantes, áreas cerradas, comportamiento extraño de los líderes. Todo tenía sentido ahora, como si cada detalle me hubiera conducido a este punto. La puerta no era solo un obstáculo físico, era un símbolo de todos los secretos cuidadosamente guardados que estaba a punto de enfrentar. La curiosidad empezó a vencer al miedo. Mis dedos volvieron a tocar la fría madera, sintiendo su textura áspera y su veta antigua. Cada roce me conectaba más profundamente con la realidad de que este era un espacio oculto, que existía para permanecer oculto, pero que, por casualidad, lo había encontrado. Un escalofrío me recorrió la espalda, una mezcla de miedo y emoción. La sensación de descubrir algo prohibido era casi irresistible. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me observaba. Los pasillos estaban en silencio, y la luz que entraba por las ventanas iluminaba parcialmente la puerta, realzando aún más su discreta y enigmática presencia. Cada sombra, cada reflejo, cada detalle me recordaba que cualquier movimiento en falso podía ser detectado, y que revelar lo que se escondía tras esa puerta podía tener graves consecuencias. El dilema moral y emocional se agudizaba con cada segundo que pasaba. La decisión de abrir la puerta por completo requería valentía, pero también riesgo. Echar un vistazo discretamente ofrecía seguridad, pero dejaba la verdad solo parcialmente. Al descubierto, ignorar la puerta sería más seguro, pero me dejaría con la incertidumbre de lo que se ocultaba. Mi corazón y mi mente estaban sumidos en un conflicto silencioso, divididos entre la seguridad y la necesidad de descubrir la verdad. Mientras respiraba hondo, intentando calmar mi ansiedad, comencé a darme cuenta de que este momento sería decisivo. Cada paso, cada decisión, podría alterar mi rutina, mi vida y posiblemente mi seguridad dentro del templo. La puerta no era solo una barrera física, sino el umbral entre la cómoda ignorancia y la revelación de secretos que podrían cambiarlo todo. El suspenso se intensificaba con cada segundo de indecisión.
El aire se sentía más denso, el silencio más absoluto, y la sensación de estar a punto de cruzar una línea invisible me mantenía en vilo. Cada fibra de mi ser me decía que procediera con cautela, pero mi instinto me decía que no había vuelta atrás. La curiosidad era más fuerte que el miedo, y la conciencia de que lo oculto podía impactar muchas vidas me impulsaba hacia adelante, y así, ante la antigua puerta, envuelta en sombras y misterio, me quedé unos instantes, respirando profundamente, sintiendo cada latido reflejar la incertidumbre de ese momento. Sabía que abrir esa puerta sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. No se trataba solo de curiosidad, se trataba de responsabilidad, valentía y la necesidad de confrontar la verdad oculta durante tanto tiempo en el templo. Cuando por fin logré abrir la puerta, me invadió una intensa mezcla de miedo y curiosidad. El interior de la oficina secreta estaba envuelto en la penumbra, y la luz que se filtraba por la rendija apenas iluminaba el espacio. Un olor peculiar, una mezcla de papel viejo, madera y polvo acumulado, impregnaba el aire, casi sofocante. Cada paso resonaba en el silencioso ambiente, recordándome la importancia de cada movimiento y el riesgo que corría al estar allí. A primera vista, parecía una oficina normal, pero enseguida me di cuenta de que allí no había nada normal. Había montones de documentos antiguos y recientes, cajas selladas y abiertas, fotos de desconocidos y de otras personas que conocía de vista, esparcidas por mesas y estantes. También había pequeños objetos personales, sellos, cuadernos con notas manuscritas y sobres cuidadosamente guardados. Cada detalle indicaba que este espacio no era solo un almacén, era un escondite para información confidencial y posiblemente comprometedora. Mi corazón se aceleraba mientras exploraba la habitación. Con cada documento que examinaba mentalmente, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Algunos papeles estaban marcados con anotaciones en códigos o abreviaturas que no entendía del todo, pero que indicaban claramente registros secretos y decisiones importantes tomadas a escondidas de la mayoría. Las fotografías mostraban a personas en situaciones inusuales, algunas sonriendo, otras con expresiones tensas, todas capturando momentos que sabía que no debía revelar. Cada detalle parecía tener una historia que nadie se atrevía a contar. La habitación estaba perfectamente organizada, pero también mostraba señales de uso reciente. Cajas de documentos parecían haber sido movidas. Hojas dobladas en un rincón indicaban que alguien había pasado tiempo allí, y algunos objetos modernos mezclados con objetos antiguos sugerían que esta oficina no solo era histórica, sino que aún estaba en uso. La conmoción y el miedo se mezclaron, y sentí la abrumadora responsabilidad de tener acceso a información que nadie debería conocer. Al recorrer el espacio, me di cuenta de que cada objeto tenía una función clara, aunque no la comprendiera del todo. Había archivos con listas de nombres, actas de reuniones, sobres sellados con contenido confidencial y objetos personales que parecían pertenecer a miembros influyentes de la congregación. Todo indicaba que este lugar albergaba secretos que, de revelarse, podrían cambiar la percepción que muchos tenían de la Iglesia y sus líderes. Cada detalle aumentaba mi miedo, pero también despertaba una necesidad urgente de comprender la verdad. El silencio en la oficina era absoluto, pero denso, casi sofocante. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, recordándome que cualquier ruido podía delatar mi presencia. La tensión era palpable, y mi cuerpo reaccionaba al palmas sudorosas, respiración acelerada, corazón palpitante, mente en alerta máxima. Estaba sola, enfrentándome a secretos que podían afectar vidas, y la sensación de vulnerabilidad me mantenía en constante vigilia. Al examinar con más detenimiento algunas cajas, me di cuenta de que contenían objetos que claramente no debían estar allí. Pequeñas pertenencias personales de miembros de la Iglesia, registros financieros,
documentos administrativos confidenciales y carpetas con notas detalladas indicaban que esta oficina no era solo un almacén, sino un centro de información altamente confidencial. Cada descubrimiento reforzaba la percepción de que tales cosas no debían existir en un entorno que se proclamaba sagrado. Me temblaban las manos mientras registraba mentalmente cada detalle, sabiendo que no podía confiar en nadie. La responsabilidad de guardar este secreto me pesaba, pero también la creciente conciencia de que la información que poseía era importante y debía ser cuidadosamente considerada. La mezcla de miedo y curiosidad se intensificó, y cada segundo en ese espacio parecía prolongar el suspenso y la sensación de descubrimiento inminente. Al examinar las fotografías esparcidas sobre la mesa, noté detalles que nunca debieron ser captados: reuniones privadas, objetos ocultos, expresiones de preocupación en los rostros de personas que normalmente aparecían sonriendo en público. Todo indicaba que esta oficina secreta albergaba información sobre lo que realmente ocurría tras las puertas del templo, revelando prácticas y secretos que nadie se atrevía a revelar. Cada paso que daba en el espacio aumentaba mi conciencia de que me enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de documentos u objetos, era un sistema cuidadosamente protegido, donde se guardaban secretos para controlar, manipular y proteger a ciertas personas y decisiones. Sentía una mezcla de conmoción, miedo y responsabilidad, consciente de que cualquier acción que tomara podría tener graves consecuencias. Incluso con el miedo, la curiosidad no me abandonaba. Cada detalle, cada documento, cada objeto, parecía captar mi atención, implorando ser comprendido. La tensión aumentaba, pero sentía la necesidad de absorber cada información, cada detalle, porque esto era más que un descubrimiento personal, era un testimonio de verdades ocultas que podían impactar a todos, dentro y fuera de la iglesia. El peso de la responsabilidad se volvió casi insoportable. Sabía que me enfrentaba a información que podría poner en riesgo mi vida si se descubría. Al mismo tiempo, sentía que guardar silencio significaría ser cómplice, y esta conciencia acentuó mi sentido de urgencia. Necesitaba procesar, comprender y decidir qué hacer con todo esto, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma tras descubrir la existencia de la oficina secreta. Mientras me alejaba lentamente del centro de la habitación, observé cada detalle por última vez, grabando mentalmente cada objeto, documento y fotografía. La sensación de que algo muy serio se escondía en su interior era evidente. Sabía que el espacio no debía existir, que nadie podía ver lo que yo veía, y que la verdad que ahora cargaba era pesada, peligrosa e inevitable. La tensión y el suspense de ese momento me acompañarían, preparando el terreno para el siguiente paso: afrontar las amenazas y las decisiones que vendrían después. Mientras aún estaba dentro de la oficina secreta, absorbiendo cada detalle de los documentos, fotos y objetos que allí se guardaban, oí algo que me paralizó el cuerpo al instante. Pasos. Un sonido firme y rítmico, que se acercaba rápidamente al pasillo que conducía al espacio oculto. Mi corazón se aceleró y una oleada de adrenalina me recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Cada segundo parecía eterno, y la certeza de que alguien podría encontrarme en ese instante me dejó paralizado. Mi primer impulso fue retirarme, apoyándome en una de las estanterías, intentando permanecer invisible. Me temblaban los dedos y mi respiración se volvió entrecortada e irregular. El sonido de los pasos se hizo más fuerte, resonando en el silencioso templo, recordándome que el más mínimo ruido podía delatar mi presencia. Cada latido de mi corazón parecía más fuerte de lo normal, y mi mente corría, buscando la mejor manera de escapar o esconderme sin ser notada. Al acercarse el intruso, me di cuenta de que era un empleado de la iglesia, alguien con acceso a las áreas administrativas. Aún no había notado la puerta secreta, pero a cada paso parecía inspeccionar el entorno, quizá revisando documentos o comprobando
órdenes de la dirección. La tensión en mi interior creció exponencialmente. Sabía que, si me descubrían, no habría excusa plausible para mi presencia en ese espacio, y las consecuencias podrían ser graves: reprimenda, pérdida de confianza, aislamiento o incluso castigos más severos. En segundos, tuve que decidir qué hacer. Opté por permanecer inmóvil, escondido tras una pila de cajas y archivos, esperando a que la persona pasara desapercibida. Cada movimiento del intruso parecía amplificado por el silencio del entorno. La sensación de peligro era palpable, y cada detalle de la oficina, que antes despertaba mi curiosidad, ahora intensificaba el miedo. Cada papel, cada sobre, cada objeto se convertía en una posible razón para ser descubierto. Mientras luchaba por controlar la respiración, noté que el empleado se detenía un momento, quizá examinando un estante o revisando un documento. La tensión llegó al límite. Tenía los dedos helados, el cuerpo rígido, y cada segundo parecía eterno. Me sentía completamente vulnerable, pero sabía que cualquier ruido o movimiento repentino podía delatar mi presencia. La mezcla de miedo, adrenalina y responsabilidad me aceleraba el cerebro, calculando cada riesgo y cada posibilidad de escape. El intruso finalmente continuó por el pasillo, alejándose lentamente de la oficina secreta. Permanecí inmóvil unos segundos, escuchando cada paso que se alejaba en la distancia, hasta que estuve seguro de estar fuera de peligro inmediato. Aún así, la tensión no desapareció. Mi cuerpo seguía temblando, y mi mente repasaba a toda velocidad lo que había descubierto y lo que podría pasar si alguien se daba cuenta de que sabía demasiado. Cada documento, cada fotografía, cada objeto guardado en ese espacio ahora conllevaba una enorme responsabilidad. Tras unos instantes, respiré hondo y recuperé el control. Sabía que esta experiencia había cambiado mi percepción de todo. El miedo no era solo físico, sino emocional y psicológico. Era consciente de que, en cualquier momento, podían confrontarme, amenazarme o presionarme para que guardara silencio. La experiencia me hizo comprender que el secreto que había descubierto estaba extremadamente bien protegido, y que mi curiosidad y mi valentía podían poner en riesgo mi vida y mi reputación. En los días siguientes, cada paso que daba dentro del templo estaba acompañado de un escrutinio más riguroso. Cada mirada de los líderes o del personal, cada puerta cerrada, cada zona restringida me recordaba la vulnerabilidad que había sentido en ese momento. La tensión constante se convirtió en parte de mi rutina, y la conciencia de haber descubierto algo que nadie debería ver se convirtió en una carga silenciosa pero inevitable. La conmoción y el miedo de ese encuentro me enseñaron a actuar con cautela y discreción. Cada vez que necesitaba acceder a documentos o acercarme a zonas restringidas, calculaba cada movimiento, controlaba mi respiración y mantenía una postura invisible. La adrenalina de ese primer encuentro me sirvió de advertencia. Estaba lidiando con algo serio, algo que requería máxima atención y una planificación minuciosa. Al mismo tiempo, me di cuenta de que el secreto que había descubierto no era un incidente aislado. Existían sistemas de protección, información confidencial y prácticas cuidadosamente guardadas, y mi experiencia en la oficina secreta era solo la punta del iceberg de una compleja trama que nadie podía conocer. La amenaza velada me hizo comprender la magnitud de la situación. Ese secreto tenía una importancia estratégica para la Iglesia y sus líderes, y debía estar preparado para cualquier reacción en caso de ser descubierto. A pesar del miedo persistente, sentí una silenciosa determinación creciendo en mi interior. La primera amenaza reforzó la necesidad de cautela, pero también dejó claro que la verdad debía preservarse, aunque tuviera que mantenerla en secreto temporalmente. Cada detalle observado, cada paso calculado y cada objeto registrado, mentalmente se convirtió en una preparación para el momento en que tendría que actuar.
cuando llegara el momento de revelar o documentar lo que había descubierto. El episodio del encuentro inesperado marcó un punto de inflexión. Comprendí que no podía subestimar la importancia de proteger el secreto ni el riesgo que mi curiosidad me representaba, pero también comprendí que el conocimiento que poseía era valioso y que mi responsabilidad con la verdad era mayor que cualquier miedo pasajero. La tensión, el miedo y la adrenalina de ese momento me acompañaron, moldeando mi rutina, mis decisiones y mi valentía para los pasos siguientes. A partir de ese momento, cada día en el templo estaba envuelto en una capa invisible de alerta. Cada puerta cerrada, cada mirada sospechosa y cada objeto inusual me recordaban que manejaba información extremadamente sensible. La conciencia de que podían descubrirme en cualquier momento me mantenía alerta, pero también me preparaba para afrontar los desafíos que conllevaría manejar un secreto tan delicado y potencialmente peligroso. En los días posteriores al descubrimiento de la oficina secreta, una intensa mezcla de miedo y responsabilidad comenzó a ocupar cada instante de mi mente. Cada paso que daba por el templo parecía cargado de tensión. Cada gesto rutinario, organizar documentos, limpiar escritorios, revisar archivos, ahora me acompañaba una constante sensación de ser observado, incluso cuando nadie me observaba directamente. El silencio que antes me había traído paz y concentración se transformó en una opresión que me recordaba que yo era el único poseedor de un secreto que nadie debía conocer. Sabía que no podía contárselo a nadie. Si alguien descubría que había explorado ese espacio oculto, las consecuencias serían inmediatas y posiblemente graves. Había líderes y empleados que valoraban la obediencia ciega por encima de cualquier discernimiento, y la mera sospecha de que yo tuviera conocimiento de información confidencial podía acarrear reprimendas, aislamiento o incluso persecución dentro de la comunidad. Cada mirada que se cruzaba en mi camino conllevaba la posibilidad de una denuncia silenciosa, y cada detalle de mi entorno laboral ahora parecía una prueba constante de mi discreción. Mientras guardaba el secreto, una mezcla de culpa y curiosidad me consumía. Una parte de mí quería comprender aún más, explorar cada documento, cada caja, cada fotografía, para comprender plenamente lo que ocultaba. Pero otra parte me recordaba el peligro, el deber de permanecer invisible y la necesidad de proteger mi propia seguridad. El conflicto interno era constante, una batalla silenciosa entre la necesidad de saber y el miedo a las consecuencias de actuar. Cada decisión que tomaba, incluso las más sencillas, debía ser calculada con sumo cuidado. La conciencia de lo que sabía empezó a crearme una tensión emocional casi insoportable. Cada vez que pasaba por la oficina secreta, incluso sin entrar, sentía que el corazón se me aceleraba y me sudaban ligeramente las manos. Pensaba en lo que podría pasar si me descubrían, cómo explicar mi presencia, cómo justificar mi interés por los objetos y documentos. Cualquier hipótesis parecía peligrosa, y la responsabilidad de guardar el secreto pesaba abrumadoramente sobre mis hombros. Al mismo tiempo, la curiosidad que me había impulsado a descubrir la oficina secreta seguía viva. Cada detalle que había visto estaba grabado en mi memoria, y sabía que la información que poseía era poderosa. Sin embargo, el miedo a ser descubierto me obligó a contener mi deseo de investigar más. La tensión entre el deseo de saber la verdad y la necesidad de protegerme creaba una angustia constante, como si cada respiración cargara con el peso de un secreto que no podía ser revelado. El aislamiento emocional comenzó a intensificarse. Aunque seguía cumpliendo con mis tareas diarias, la sensación de estar solo ante el conocimiento que poseía era abrumadora. No podía compartir mis descubrimientos con colegas, amigos ni familiares, y la presión silenciosa de mantenerlo todo oculto aumentaba mi estrés. Toda conversación normal dentro del templo ahora conllevaba una capa de precaución, palabras cuidadosamente elegidas, gestos comedidos, miradas discretas, todo para que nadie sospechara que sabía más de lo que dejaba entrever.
La comprensión de que la situación era más grande y compleja de lo que había imaginado comenzó a consolidarse. No se trataba solo de documentos u objetos secretos. Existía todo un sistema de protección, manipulación y control que se había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Yo era solo una pequeña parte, pero mi conocimiento podía amenazar la estabilidad de ese sistema. El peso del secretismo se convirtió en una presencia constante, moldeando mis decisiones, mi rutina e incluso mis pensamientos más íntimos. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente lo que había visto, cada detalle de la oficina secreta, cada documento, cada fotografía, cada caja o sobre, lo recordaba con precisión, como si estuviera creando un registro mental que pudiera consultar en cualquier momento. La responsabilidad de recordarlo todo y, al mismo tiempo, guardar silencio me pesaba profundamente, pero también reforzaba mi conciencia de que esto era grave y requería extrema precaución. Al observar el comportamiento de líderes y colegas en los días siguientes, noté señales de que algunos ya sospechaban que algo andaba mal. Miradas rápidas, pequeños cambios de comportamiento, comentarios discretos y acciones inusuales reforzaron mi estado de alerta. Necesitaba permanecer alerta, manteniendo una apariencia de normalidad, pero siempre consciente de que cada paso podía ser observado y de que cualquier desliz podía tener consecuencias graves. Al mismo tiempo, comencé a comprender que el secreto que guardaba no era algo aislado, formaba parte de un patrón más amplio. La oficina secreta, los documentos y objetos que allí se guardaban representaban solo una pequeña parte de un sistema que posiblemente afectaba a muchas personas y decisiones dentro del templo. Esta comprensión aumentó mi sentido de responsabilidad. No se trataba solo de mí, sino de proteger la verdad y, al mismo tiempo, asegurar que nadie resultara perjudicado por el conocimiento que poseía. El conflicto interno entre la curiosidad, el miedo y el sentido del deber se volvió constante y agotador. Cada día parecía una prueba de paciencia, valentía y disciplina. Necesitaba equilibrar mi rutina diaria, mis obligaciones y mi deseo de comprender la verdad, mientras enfrentaba el miedo a ser descubierta y la conciencia de que el secreto que guardaba era peligroso. Y así, viviendo con esta tensión diaria, me di cuenta de que mi experiencia había cambiado mi percepción del templo, de los líderes y de la fe que creía seguir. El silencio, antes cómodo, ahora era una carga. La culpa de no poder compartir lo que sabía, el miedo a ser descubierta y la comprensión de que era más grande de lo que podía comprender transformaron mi rutina y me prepararon para la siguiente etapa, enfrentar el dilema moral de servir a la fe o proteger la verdad oculta en el oficio secreto. En los días posteriores al descubrimiento de la oficina secreta, un profundo conflicto consumía mi corazón y mi mente. Cada paso por el templo parecía cargar con un peso invisible, y cada gesto que hacía al cumplir con mis deberes iba acompañado de una tensión silenciosa, casi asfixiante. La conciencia de lo que había descubierto me consumía. No era solo un secreto, sino algo que reflejaba injusticias y manipulaciones que jamás podría ignorar. La duda comenzó a erosionar mi fe, y una pregunta constante martilleaba mi mente. ¿Servir a la Iglesia significaba proteger la verdad o permanecer en silencio ante el error? Durante años, mi vida se había guiado por la obediencia, la devoción y el sentido del deber. Cada tarea realizada, cada detalle observado, se hacía con la convicción de servir a Dios. Pero ahora, ante la realidad de ese oficio secreto, me di cuenta de que la obediencia ciega podía convertirse en complicidad. Cada documento, cada foto, cada objeto que encontraba me recordaba que había secretos que perjudicaban a otras personas, y me sentía responsable de decidir si guardar silencio o actuar en defensa de la justicia. El conflicto interno era abrumador. Una parte de mí quería mantener la rutina, seguir cumpliendo con mis obligaciones y proteger mi propia seguridad. Otra parte sentía la urgencia de actuar,
de registrar mentalmente cada detalle y, finalmente, revelar la verdad para evitar que las injusticias siguieran ocurriendo. Cada decisión parecía tener consecuencias inmensas. Guardar silencio podía convertirme en cómplice, mientras que actuar podía poner en riesgo mi vida, mi reputación y mi seguridad. Pasé horas en oración silenciosa dentro del templo, arrodillado en el suelo, respirando profundamente y pidiendo guía. Señor, muéstrame qué debo hacer. Ayúdame a discernir entre obedecer a los hombres y proteger la verdad que te pertenece. La oración se convirtió en un ritual diario, un momento en el que mi conciencia conectaba con la fe que siempre había albergado, buscando fuerza, claridad y valentía para afrontar la realidad. Cada palabra, cada petición, parecía traerme una tenue luz en medio de la oscuridad del dilema moral que me consumía. Al reflexionar sobre mi situación, comencé a comprender que la verdadera fe no exige silencio ante la injusticia. La obediencia no es sinónimo de sumisión ciega, debe ir de la mano con la conciencia, el discernimiento y la valentía para actuar cuando algo anda mal. La fe que siempre he cultivado en el templo debería inspirarme a proteger a los inocentes, denunciar las irregularidades y confrontar lo dañino, incluso si eso significa ir en contra de órdenes o reglas no escritas. La tensión emocional aumentaba cada día, cada vez que pasaba cerca de la oficina secreta. Mi corazón se aceleraba, y el recuerdo de los documentos, fotos y objetos que había visto me recordaba que el tiempo pasaba y que guardar silencio podía causar daño. La responsabilidad de guardar ese secreto me pesaba casi físicamente, pero también me impulsaba a reflexionar sobre mi misión moral y espiritual. A lo largo de estas reflexiones, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con mi propia vida, sino con un sistema más amplio y cuidadosamente protegido que podía dañar a otros si sus secretos permanecían ocultos. Mi dilema no era solo entre el miedo y la valentía, sino entre la complicidad y la justicia. Cada paso que daba dentro del templo, cada decisión silenciosa que tomaba, estaba influenciada por la conciencia de que mi conocimiento tenía poder y debía usarse con responsabilidad. Con el paso de los días, comencé a planificar mentalmente cómo actuar con seguridad, registrar discretamente cada detalle, memorizar documentos, fotografías, cajas y objetos se convirtió en una prioridad. Sabía que cualquier acción precipitada podía tener graves consecuencias, pero también entendía que la pasividad ante la injusticia sería igualmente dañina. El dilema moral se transformó en un ejercicio continuo de valentía, paciencia y discernimiento. En varias ocasiones, sentí deseos de rendirme, de fingir que no había pasado nada, de seguir cumpliendo con mis obligaciones sin investigar la oficina secreta, pero la conciencia de que lo que había descubierto podría afectar a mucha gente me impidió dar marcha atrás. Comprendí que actuar con responsabilidad era más importante que el miedo momentáneo, y que la verdad, por aterradora que fuera, debía considerarse con seriedad y valentía. Las noches eran especialmente difíciles. Acostado en la cama, revivía mentalmente cada detalle de la oficina secreta, cada paso que daba, cada documento que examinaba. Me preguntaba si realmente tenía la capacidad de afrontar lo que pudiera venir, si podría tomar la decisión correcta y si estaba preparado para afrontar las consecuencias. Cada pensamiento me recordaba que mi fe, mi valentía y mi conciencia estaban siendo puestas a prueba al extremo. Fue en este estado de tensión, reflexión y oración que comencé a comprender la verdadera esencia de la fe y el servicio a Dios. La obediencia no significa permanecer en silencio ante la injusticia. Servir no se trata de proteger secretos dañinos ni encubrir malas acciones. El verdadero servicio consiste en actuar con integridad, valentía y discernimiento, incluso cuando desafía las reglas humanas o el poder de los líderes. Me enfrentaba a una decisión que definiría no solo mi vida, sino también la seguridad y el bienestar de los demás. Finalmente, comprendí que la decisión de actuar o callar no podía basarse únicamente en el miedo,
sino en la comprensión de que proteger la verdad y actuar con justicia era un acto de fe genuina. Ese dilema moral, tan intenso y abrumador, empezó a transformarse en claridad, el coraje de denunciar, aunque por ahora en silencio, era la única manera de honrar mi conciencia y mi verdadera fe. Desde ese momento, cada paso que daba por el templo, cada decisión que tomaba, cada oración en silencio, conllevaba el peso de la responsabilidad de actuar con justicia. El dilema moral aún existía, pero mi comprensión de la fe, la obediencia y la verdad comenzaba a armonizarse. Sabía que el siguiente paso sería decisivo y que requeriría valentía, planificación y discernimiento, porque la verdad debía ser dicha, costara lo que costara. Tras días de reflexión, oración y tensión constante, me di cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. Cada paso que daba dentro del templo me recordaba la responsabilidad que tenía, sabía algo que nadie más debía saber, y la conciencia de que otros podrían estar en peligro me impedía ignorar lo que había descubierto. La decisión de actuar surgió como un llamado interior, una mezcla de valentía, miedo y deber. Necesitaba registrar mentalmente cada detalle, documentar lo que fuera posible y, finalmente, preparar un informe que contara la verdad con claridad y precisión. Empecé a memorizar cada aspecto de la oficina secreta, documentos, carpetas, fotografías, objetos personales y cajas cuidadosamente organizadas. Cada detalle era importante, cada papel podía contener información crucial. Sabía que olvidar algo podía comprometer la verdad, y la responsabilidad de preservar cada elemento se convirtió en una carga constante sobre mis hombros. Con cada paso que daba por la habitación, mi corazón latía más rápido, recordándome que la más mínima distracción podía ponerlo todo en peligro. Mientras organizaba mentalmente la información, comencé a compartir discretamente mis sospechas con personas de confianza. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con miedo, y unos pocos me ofrecieron apoyo silencioso, reconociendo que había encontrado algo que merecía atención. Estos momentos de apoyo, aunque sutiles, me dieron fuerzas para continuar, pero también me hicieron darme cuenta de que el secreto que guardaba era más amplio y complejo de lo que había imaginado. No era solo un espacio oculto, había sistemas, personas y decisiones cuidadosamente protegidas para mantener la verdad oculta. La sensación de aislamiento persistía. Sabía que no podía confiar plenamente en todos, y cada gesto dentro del templo estaba cuidadosamente calculado. Mientras realizaba mis tareas diarias, mis pensamientos volvían constantemente a la oficina secreta, a los documentos y a las implicaciones de lo que había descubierto. La tensión emocional era intensa, pero cada momento de reflexión reforzaba mi convicción, la verdad debía ser dicha, incluso si eso implicaba enfrentar resistencia, rechazo o riesgo personal. Darme cuenta de que el secretismo era sistemático cambió por completo mi perspectiva. Empecé a comprender que esos documentos, fotografías y objetos formaban parte de un patrón mayor de manipulación, control y ocultación. Las acciones de algunos líderes y empleados no eran aisladas, formaban parte de un sistema que protegía información e intereses específicos. Comprender esto aumentó mi sentido de urgencia. No se trataba solo de mi valentía, sino de proteger a las personas que podrían verse afectadas si la verdad permanecía oculta. El miedo a actuar seguía presente, pero el sentido del deber era mayor. Cada vez que reflexionaba sobre el impacto de permanecer en silencio, sentía una presión moral casi insoportable. Sabía que la inacción podía interpretarse como complicidad, y que cada día que no se hiciera nada podría perjudicar a otros, permitiendo que las injusticias continuaran. Esta constatación reforzaba la necesidad de actuar con cautela, estrategia y determinación. Comencé a planificar mentalmente mis próximos pasos, registrar con precisión los detalles, organizar mis recuerdos, decidir cuándo y cómo revelar la verdad y asegurar la seguridad de mis acciones se convirtió en una
Prioridad. Cada documento, cada fotografía y cada objeto dentro de la oficina secreta debía ser considerado, no solo por lo que mostraba, sino por el impacto que su revelación podría tener en las personas involucradas. Al reflexionar sobre mis acciones, me di cuenta de que decidir actuar también era una forma de proteger la verdadera fe. La obediencia ciega y el silencio ante las malas acciones no son formas de servir a Dios. Proteger la verdad, actuar con valentía y denunciar las injusticias, es, en realidad, una expresión más profunda de fe e integridad. La decisión de actuar llegó a representar no solo una elección personal, sino un compromiso con la justicia, la ética y la protección de los inocentes. En momentos de duda, oraba con toda mi mente y corazón, pedía guía y fuerza para afrontar lo que viniera. Cada reflexión me recordaba que actuar con valentía era un acto de fe, y que proteger la verdad era más importante que la seguridad inmediata o la complacencia ante secretos peligrosos. Cada detalle grabado mentalmente reforzaba mi sentido de responsabilidad y mi determinación de no permitir que la injusticia permaneciera oculta. Finalmente, comprendí que mi decisión de actuar era el primer paso de un camino más largo. No se trataba solo de mi seguridad ni de revelar un secreto, se trataba de romper el ciclo del silencio, proteger a quienes no podían defenderse y restaurar la verdad que había estado oculta. La valentía y la responsabilidad que sentí en ese momento transformaron mi percepción del templo, sus líderes y mi propia fe, y así, entre el miedo, la tensión y la determinación, decidí que la verdad ya no podía permanecer oculta. Cada detalle registrado, cada observación mental y cada cuidadosa preparación me acercaban al momento de revelar lo que había descubierto, asumiendo riesgos y responsabilidad, porque sabía que proteger la verdad era el camino correcto. La decisión de actuar marcó un punto de inflexión, preparando el terreno para la etapa final. Afrontar el desenlace, transmitir el mensaje final y llamar a otros a no permanecer en silencio ante la injusticia. Al terminar esta historia, comprendí que el silencio ante la injusticia no protege la fe ni a Dios, sino que perpetúa el error y el sufrimiento. Durante años, cumplí con mis deberes en el templo con dedicación y obediencia, creyendo servir a un propósito divino. Sin embargo, el descubrimiento del oficio secreto me mostró que la verdadera fe no exige sumisión ciega ni silencio ante irregularidades o abusos. Lo que realmente importa es actuar con valentía, discernimiento y conciencia, protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos y denunciando lo que perjudica a todos. El secreto que descubrí no era solo una colección de documentos u objetos ocultos. Era un sistema cuidadosamente estructurado, creado para controlar, manipular y mantener la información fuera del alcance de todos. Descubrí que permanecer en silencio sería cómplice de injusticias y, al mismo tiempo, una falta de respeto a la fe que siempre he cultivado. El coraje de confrontar la verdad, incluso en silencio al principio, se convirtió en un acto de fe genuina y responsabilidad moral. Cada momento de miedo y cada decisión de mantener la discreción fortalecieron mi conciencia. Comprendí que la verdadera fe no se mide por tu sometimiento a las órdenes humanas, sino por tu capacidad de actuar con integridad, incluso desafiando las normas y las autoridades. La valentía no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar correctamente a pesar de él, y actuar para revelar la verdad. Proteger a los inocentes y confrontar lo que está mal es, en realidad, el mayor acto de servicio a Dios que cualquiera puede realizar. Quiero que todos los que vean esta historia comprendan que nadie está solo. Hay otros que también han descubierto secretos, que han sentido miedo y han tenido que decidir entre callar o actuar. Cada acto de valentía crea una red de verdad, iluminando el camino para que más personas despierten, cuestionen lo que parece absoluto y elijan la justicia por encima del miedo. La verdad, aunque dolorosa, es liberadora, es la luz que rompe el ciclo del silencio y la manipulación. Por lo tanto, hago un llamado a todos los que conocen las injusticias:
no permanezcan en silencio. El silencio protege las injusticias y permite que se perpetúen. La verdadera fe se manifiesta en la valentía de confrontar las mentiras, denunciar los abusos y proteger a quienes no pueden defenderse. Cada gesto, cada palabra y cada acción a favor de la verdad es una expresión de fe, amor e integridad. No podemos permitir que el miedo nos paralice ante lo que sabemos que está mal. La decisión de actuar no es fácil. El miedo a las represalias, al aislamiento o al juicio es real y palpable, pero la responsabilidad de proteger la verdad y actuar con justicia es aún mayor. Cada detalle que observé en la oficina secreta, cada documento que memoricé, cada momento de tensión que viví, me prepararon para asumir esta responsabilidad. La verdad que ahora comparto no es solo mía, pertenece a todos los que tienen derecho a saber lo que sucede tras bambalinas del poder, especialmente en entornos que se proclaman sagrados. Es hora de comprender que la verdadera fe no exige servidumbre ciega, sino discernimiento. Obedecer a los hombres no es lo mismo que servir a Dios. La verdadera obediencia va de la mano con la conciencia, la valentía y la justicia. La revelación de secretos, cuando se hace con responsabilidad, no destruye la fe, sino que la fortalece. Nos enseña a proteger a los inocentes, a actuar correctamente y a no permitir que el poder corrupto se perpetúe en silencio. En este momento, mi voz se alza para transmitir no solo la historia de un descubrimiento, sino también un mensaje de valentía y esperanza. Cada persona que decide afrontar el error, cada individuo que decide actuar incluso ante el miedo, contribuye a la verdad imperante. La oficina secreta, con sus documentos, cajas y fotografías, representa no solo un espacio físico, sino el simbolismo de todas las verdades ocultas que esperan ser reveladas. Y de cada uno de nosotros depende decidir si seremos cómplices del silencio o mensajeros de la verdad. El silencio protege el error, pero la verdad libera. Es hora de alzar la voz, compartir lo que sabemos y actuar con integridad. Cada acto de valentía, cada palabra pronunciada y cada acción a favor de la justicia fortalece la fe verdadera y contribuye a un entorno más transparente y seguro. La responsabilidad no es solo mía, pertenece a todos los que tienen la capacidad de actuar, que son conscientes de lo oculto y que pueden influir positivamente en el curso de la verdad. Comentario: estoy despierto. La verdad necesita salir a la luz. Dale me gusta si esta historia te impactó profundamente. Suscribir para más testimonios reales y revelaciones sobre secretos ocultos. Mira el siguiente video, otra historia de secretos ocultos en la iglesia que finalmente han sido revelados. Recuerden, la verdadera fe no se mide por la obediencia ciega, sino por el discernimiento, la valentía y la responsabilidad. Proteger la verdad es proteger la justicia, la dignidad y a quienes no tienen voz. Cada decisión de actuar contra el silencio es una afirmación de integridad, amor y fe genuina, y es lo que garantiza que la verdad prevalezca, independientemente del miedo o las amenazas.